El Music Deal tiene el placer de conectarse vía Zoom con el maestro Gilberto Santa Rosa. Con más de 40 años de carrera, Gilberto ha vivido distintas etapas en la industria del entretenimiento. Cambios en disqueras, cambios de formato, acetatos, discos y ahora las plataformas de streaming. Conversamos sobre la icónica presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, su habilidad para improvisar, sus primeros pasos hasta llegar a la orquesta de Willy Rosario, su bonita relación con Venezuela y la historia detrás del apodo El Caballero de la Salsa. Es un honor presentarles al maestro Gilberto Santa Rosa. No, muchas gracias, Gilberto. Sabes que, bueno, básicamente esta iniciativa va como más en función de conocer un poquito más como los insights dentro de la producción. Claramente llevamos un par de días viendo todo lo que has hecho y es un montón de información. Y bueno, a ver, pasar un rato aquí conversando de música, sobre todo para esta nueva generación que viene, tener un poquito de acceso a esos procesos que pasan los distintos artistas, productores, managers, etc. Así que muchas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo. Adelante, hermano, a mí me encanta eso, sobre todo hablar con la juventud, porque además que usted tiene un punto de vista interesante, tienen una formación diferente, y a mí me encanta compartir eso porque es interesante también escucharlo a ustedes. A manera de anécdota, te cuento que el otro día viajé con un muchacho urbano, más que urbano, es trapero. Y entonces yo le pregunté, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico me dicen Gilbertito, ¿eh? Porque yo comencé muy chamo, como dicen ustedes, y entonces él me saluda, pero casualmente iba en el asiento de al lado. O sea, cuando yo me senté, pues, resulta que iba al lado de... Y el hombre me empezó a hablar, y entonces yo le pregunté, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces? Porque yo sabía que me estaba hablando de música. Me dice, mire, yo hago trap, pero nunca me oiga, me dijo. No me oiga, ¿por qué? ¿Por qué? Pero pues tú sabes que la temática... Por el contenido. Estamos lejos, ¿no? El contenido es bastante lejos. Pero tuvimos una conversación muy interesante y él me hablaba de cosas muy interesantes, ¿sabes? Obviamente yo ni soy artista de género, ni voy a ser, ni soy público tampoco, porque yo nací en otra cosa y me crié en otra cosa y tengo otra formación musical. Pero es muy curioso porque tú escuchas el otro lado de la moneda y aprende cantidad de cosas. Así que me alegra tener este intercambio con ustedes. Buenísimo. Buenísimo. Gilberto, en verdad para nosotros es un honor tener de invitado en nuestro podcast a una persona que tiene más de 40 años de carrera y que todavía tiene el tiempo y la dedicación de hablar con tres jóvenes acerca de todo su recorrido. Así que eternamente agradecidos en verdad por la oportunidad. Y para queríamos, todos nos sorprendimos durante la investigación de tu carrera, que empezaste a los 14 años, muy joven. Y ¿cómo se empieza tan joven? ¿Cómo consigues el permiso de tus padres para poder empezar a estar en todo este tema de la música? Mira, yo empecé realmente con este tipo de música a los 11 años. Teníamos un grupito de aficionados. En el proceso, mis padres empezaron a notar que yo tenía interés real de seguir. Y tuve la bendición, porque fue una bendición para mí, de que a los 11 años, yo siempre, modestia aparte, siempre he sido más maduro que la edad que me corresponde. Y yo empecé a entender temprano que yo tenía, por ejemplo, mis amigos, todos eran mayores que yo. Siempre me llamó la atención estar en un grupo mayor que yo. Siempre respeté la experiencia, siempre respeté la vivencia que tenían estos muchachos que yo no tenía. Para las dos cosas, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, porque entonces yo aprendí lo que tampoco se tenía que hacer. Pero lo que te quiero llevar es que yo siempre tuve esa madurez de muchacho cuando yo me empecé a interesar de verdad en la música. Entonces,
A los 11 años yo salí de la escuela primaria. Nosotros le decimos aquí en Puerto Rico la escuela elemental. Cuando fuimos a lo que llamamos nosotros la escuela intermedia, que no sé cuál es el término que utilizan allá ustedes, yo dije, ¿dónde va a estudiar o dónde yo puedo conseguir músicos de mi edad? Pues aquí en Puerto Rico existe una escuela que se llama la Escuela Libre de Música, donde te combinan tu currículo regular con currículo musical, que de hecho a la larga te gradúas tú de instrumentos, te gradúas de diferentes disciplinas de la música. Entonces, yo dije, yo voy a ir a la Escuela Libre de Música en busca de ese ambiente. Fíjate, yo nunca fui con la idea de aprender ningún instrumento, cosa que me arrepiento 350,000 veces ahora, porque yo me gustaría tocar algo, me toco en la puerta y me gustaría tocar una guitarra, tú sabes, un par de acordes en el piano, pero yo no soy un músico. Bueno, la cuestión fue que me metí ahí en la Escuela Libre de Música, pues, como había un examen de aptitud, era lo que te daban, tú no tienes que ser un músico para llegar, pues pasé el examen, entré a la escuela y entonces entré a Disney World. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos los músicos de mi edad, músicos ya más maduros que estaban a punto inclusive de salir, de graduarse, y algunos ya trabajaban con orquesta y todo ese tipo de cosas. Entonces yo entré a un ambiente increíble y empecé a nutrirme de eso rápido. Y entonces tuve la dicha de conocer al hijo de uno de los músicos más prominentes de mi país, que se llamó Mario Ortiz, gran trompeta, arreglista, director de orquesta. Mario era un tipo muy humilde en su trato, y un tipo no era un tipo de estas personas que tienen esa actitud prepotente, no era todo lo contrario, era un tipo súper tranquilo, muy humilde, pero los músicos lo respetaban mucho. La música que él arreglaba era muy interesante, tenía un conocimiento musical muy oído. Y hicimos un grupito de aficionados, y el hijo de Mario, Marito, que es como mi hermano, gran trompeta, viene a tocar con nosotros. Entonces tocábamos bailecitos y cosas, y Mario acostumbraba llevarlo a los bailecitos y lo escuchaba un rato y él se iba a trabajar, porque él trabajaba aquí en uno de los hoteles principales. Pues la vida es así, todo conspira. A Mario Ortiz, el director de la orquesta del hotel donde trabajaba, decide retirarse, lo propone a él como director para ser el director sustituto, y él, para esa época, para que usted tenga una idea, los hoteles eran patronos de las orquestas. O sea, un músico trabajaba en un hotel como trabajaba cualquier otro empleado del hotel. Entonces, ¿qué pasaba? Que los hoteles tenían que autorizar confirmar, ¿no?, el nombramiento. Ella vivió una junta, te hacían un estudio de tu resumen, todo ese tipo de cosas. En el interim, Mario decide hacer un disco y decir, bueno, yo voy a hacer este disco porque si no me dan la dirección de la orquesta del hotel, me voy y hago una orquesta para bailar. Eso fue en los años 70, 77. Él había tenido una orquesta muy popular y muy respetada en los 60. Y después luego se cansó de ser director de orquesta y se fue a tocar en este hotel. Entonces le digo, bueno, si hago la orquesta, porque si no me hago esta grabación y si no me funciona, si no me dan la plaza, me voy para la calle otra vez. ¿Qué pasó? Que le dieron la dirección de la orquesta, pero él me dio mi primera oportunidad de grabar. Lo más importante de esa grabación fue que yo entré en el mundo profesional a partir de que me dieron ese primer cheque. ¿Por qué? Porque el único que no era profesional en esa grabación era yo. Todo lo demás era algunos de los mejores músicos de la época de aquí. Y ellos me empezaron a conocer como el chiquito que cantaba con Mario, y eso me creó cierta reputación, porque entonces, oye, si Mario le dio una oportunidad a este muchachito, debe tener algo, ¿sabes? Y así es que yo me empiezo a meter en el asunto de la cosa ya, de la verdad, ¿no? En el negocio real a los 14 años. Quiero decirle, muchachos, cuando yo llegué a ese estudio, el estudio era un estudio
muy, no, horrible. Es un estudio horrible. Pero para mí era bello porque era verdad. Yo nunca había estado en un estudio de grabación. Para la época se ensayaba. Yo estuve una semana ensayando con la orquesta, una orquesta espectacular, con grandes nombres de la música, y ensayando para grabar. Entonces, yo me disfruté todo eso. Yo tenía 14 años, no debo de ser un niño. Y me sueltan allí en Disney World a ver todo aquello. Y aquel estudio era espantoso, pero a mí me parecía bello. Y todo el proceso de la grabación empecé a mirar y a aprender de lo que es ya esta parte del oficio. Gilberto, en esa época, ¿quién era? Bueno, ¿tuviste alguna figura con la cual tú dijeras, ok, un poquito esto de que uno imita primero y después uno va generando su personalidad? O sea, tienes, a esa edad, a los 11, ¿no? Empezaste a cantar prácticamente. ¿Existía un cantante que tú dijeras, bueno, por aquí es el camino? ¿Cuál era el contexto de lo que se escuchaba o qué escuchabas tú en esa época? Bueno, te cuento. Mira, hoy casualmente es un día muy especial. Hoy se cumplen 58 años de la fundación del Gran Combo de Puerto Rico. No. Bien, a esa edad que estamos hablando, yo imitaba a los dos cantantes de Gran. Yo imitaba a los dos. Claro. Andy Montañez y a Pellín Rodríguez. Pellín Rodríguez lamentablemente murió hace unos años. Andy está vigente todavía, Dios lo bendiga, con la voz mejor que nunca. Pero yo los imitaba a los dos. Entonces, ese grupo a mí me marcó. Yo vi ese grupo en televisión y yo, para la época, y fue un poco antes de eso. O sea, yo empecé a cantar realmente a los 5 o 6 años, pero cantaba bolero. Claro. Con un amigo que tocaba la guitarra. Y yo los imitaba a los dos. Y entonces poco a poco luego apareció en el panorama una persona que para mí fue muy importante en el desarrollo de mi carrera, porque fue una gran inspiración para mí, que fue el maestro Tito Rodríguez, porque mi mamá era muy fanática de Tito Rodríguez. Entonces yo a todo el mundo le digo de broma que Tito Rodríguez era el cantante favorito de mi mamá, pero más adelante se convirtió en el número 2. Entonces esa gente empezó, mira, para la época que yo me criaba, muchachos, había en Puerto Rico, la televisión era muy musical. Entonces a través de la televisión, aquí había televisión, radio, todo eso estaba lleno de música. Claro. Y música en vivo. Aquí venía lo mejor de Latinoamérica y lo mejor nacional. Entonces yo tenía el oído muy acostumbrado a escuchar a los artistas de aquí y a escuchar a los artistas de cualquier parte del mundo, sobre todo el mundo latinoamericano, que venían aquí a hacer carrera y salían a la televisión, cantaban en la radio. Mi familia era gente, por ejemplo, mi abuela materna le encantaba este tipo de música. Entonces mi abuela materna era muy, muy simpática. Mi abuela materna tenía discos de los clásicos de este tipo de música. Tenía discos de Tito Rodríguez, de Tito Puente, de Machito, de Joe Cuba. Pero pasaron los años y ella tenía discos de Eddie Santiago, de Luis Enrique, porque a ella le gustaba ese tipo de música. ¿Y tenía familiares que estuviesen en la música? Nadie. Nadie. Wow. El único músico que yo tenía cerca era el padrino de mi madre, que era el director de la orquesta de planta de uno de los canales principales de este país. Entonces, en los veranos míos eran fabulosos, porque como él se dio cuenta, yo tenía tenía interés y tenía cierta habilidad. Él me llevaba a mí a los programas para lo que te digo, que el universo va conspirando, porque yo iba con él al show que se pasaba aquí al mediodía, que era donde trabajaba el Gran Combo de Puerto Rico. O sea que yo ahí veía a todos los cantantes de todos los géneros, y encima de eso veía a mi Gran Combo, que le digo siempre de broma a los muchachos, bueno, pude haber sido un ingeniero, un médico, un abogado, un carpintero, pero por culpa de ustedes me hice cantante de salsa. Qué bien. Y esos procesos en el estudio, esas primeras experiencias, era en cinta. O sea, hace poco hablábamos con Servando Primera de Salserín y nos estaba contando que
había que ensayar, o sea, que el proceso antes de entrar al estudio era mucho ensayo, había mucha preproducción al momento de tú entrar a un estudio, ¿no? Que hoy día nosotros los cantantes tendemos a ser un poquito hasta más irresponsables de cierta forma. Y también todo ese contexto de televisión en vivo, que se ha perdido un poco, ¿no? Como que hoy día, por los tiempos, uno siente que... ¿Por qué se fue perdiendo eso? Bueno, tú sabes que por la comodidad, porque de momento era más cómodo tú ir sin la preparación que requiere de ti más tiempo, que requiere de ti más sacrificio, y vas con la seguridad aquí, como digo yo, aquí atrás tú vas con la seguridad de que puedes fallar como tú quieras, porque siempre vas a tener una solución tecnológica para eso. De hecho, cuando yo empecé a grabar, ya se podía, para que no se confundan, no se vayan a creer que yo era de los que cantaba directo al acetato, que eso era en los años 20 y 30, pero yo, cuando ya yo cantaba, yo empecé a grabar para, si no me equivoco, 16 canales, y más adelante entonces ampliaron a 24, y por ahí todos los canales que tú quieras, pero igual había dos cosas. Había tu responsabilidad artística de que tú querías quedar bien, porque por ejemplo, como te conté, en mi primera grabación yo era el único que no era profesional, entonces yo tenía que probarle a toda esa gente que este señor había puesto su confianza en mí por algo. Y por otro lado, había el deseo de sacar esta cosa mágica que yo no te puedo explicar qué es, que se forma cuando la gente toca juntas. O sea, los grupos nunca van a ser mejores en una grabación, y sobre todo como se graba ahora, que en un concierto en vivo, porque ahí hay una energía que se crea entre todos, que es lo que no tiene explicación, que hacía, o sea, que eso era lo que hacía que la gente tuviera ese deseo de ensayar, de hacer muchas tomas, todo eso que ya sabemos. Y yo pienso que la comodidad de tú saber que lo puedes arreglar, de que puedes grabar uno en México, el otro en Maracaibo, y aquí en Puerto Rico, esa facilidad, yo creo que sin querer ofender a nadie, nos puso muy vagos. Entonces el cantante ya no se aprende la canción porque se la aprende allí, o hago 7 tomas y hago los famosos comps, que yo renuncié a ellos hace tiempo. Yo soy un poco viejo. No, yo haces tomas completas. Yo me dejé llevar por la tentación de la moda en 2 discos. Y créeme que me odié, porque hay cosas que hay cosas que tienen que ver con el estilo, con el sentimiento, con cosas que no tienen que ver con la parte técnica. Entonces, a veces hay productores que se fijan demasiado en lo técnico, y tú te conoces como cantante, tú tienes un estilo, tú tienes una manera de decir las cosas, y a veces el hombre prefiere hacerlas de otra. Y si tú le das muchas opciones, él va a escoger la que él entiende que debe ir, no lo que tú entiendes que debe cantar. Entonces yo dije, una vez terminé con eso, recuerdo que me llamaron para una colaboración y el hombre me escribió, porque para empezar tú ni conoces a la gente, ¿no? Se ha vuelto muy impersonal toda esta vaina. Y me escribió y me dijo, aquí te envío la pista, por favor envíanos los tracks para no sé qué. Y yo le escribí, recibida la pista, te voy a enviar el track. Sí, para la gente que no sepa el comp, o la gente que no tiene los términos de estudio, el comp es básicamente grabar por segmento algún instrumento en el proceso de grabación. Inclusive las voces, porque también lo que empezaron a hacer fue que hacían varias tomas por palabra de la misma canción, o te decían, cántala 2 o 3 veces, y entonces el productor se encargaba de esas 3 tomas, crear una. Entonces yo volví hacia atrás en ese aspecto. Yo no digo que lo de ahora no, lo de ahora es diferente. Yo no digo que es malo, ni es bueno, ni mucho menos. Yo no estoy pasando juicio. Yo estoy diciéndote
Yo soy de los que piensa que hay que juntar lo mejor de los dos mundos. Y también soy de los que piensa que si ustedes que tienen otra generación, otra formación, otra manera de hacer música, agarran un poco de lo que había antes que puede servir. Eso le da un toque diferente a lo que van a presentar. ¿Cuándo das el paso a la orquesta de Willy Rosario? ¿En qué momento pasa esto y de qué manera eso va influyendo en todo tu desarrollo como cantante? Bueno, yo con Mario Ortiz, como te dije, grabé por primera vez, pero nunca me presenté en vivo, porque ahí vino lo de la orquesta del hotel. Mario Ortiz me hizo el gran favor de mi vida, porque cuando yo... recuerdo que en ese tiempo yo tocaba tumbadora, digo, tú sabes, garabateaba una tumbadora ahí y cantaba. Entonces me preguntó que si yo podía hacer eso en lo que está el hotel. Yo le dije que sí. Y él me dijo, bueno, si me dan tu posición, pues vienes conmigo al hotel. Y un día me llamó y me dijo, tengo la clásica, ¿no? Tengo una buena noticia y una mala. Bueno, la buena es que me dieron la posición, la mala es que tú no vas para allá porque me dijo, tú no vas a meterte en ese hotel a anularte ahí, tú necesitas, ¿sabes? La experiencia en la calle y aquí tú no vas a hacer absolutamente nada que no sea acompañar gente y cantar una vez a la semana, si acaso. Y me fui, entonces volví a la calle. Y entonces fui a cantar con una orquesta que se llamó la Orquesta La Grande. Estuve 2 años y medio ahí, conocí a Elías López, que era un gran músico y que había estado ya en la grabación de Mario. Él me ayudó cantidad. Ahí yo hice jingles comerciales, canté con Orquesta Grande, chiquita, sexteto, bueno, de todo. Mucha experiencia. Después de La Grande, ya yo me empecé a conocer como el muchachito que cantaba y que, oye, ese muchacho es bueno y llámalo y no sé qué. Hice coros para otros cantantes que no me gustaban mucho porque yo me aburría. Con todo respeto, ¿verdad? Los coristas que para mí no son coristas, son cantantes. Y mi respeto, porque lo que pasa es que a mí me daba mucha ansiedad déjame explicarle, muchachos, antes los bailes eran de 4 horas, entonces tú estabas 4 horas cantando para otro y no podías decir nada, eso no es pregón, no podías cantar un bolerito, y yo no hice eso mucho, yo no trabajé mucho de eso, pero pero en grabaciones sí, me empezaron a llamar para grabaciones, a hacer los coros, me empezaron a conocer, y de ahí la orquesta de Sala Grande, estando con la Orquesta La Grande, aquí hubo una huelga de músicos famosa aquí en Puerto Rico para los años 70, los músicos fueron en huelga. Y fue la única vez que yo canté con Mario Ortiz en vivo, estando con Mario en un festival de orquesta en apoyo a la huelga. La próxima orquesta que venía detrás de mí era la orquesta de nosotros, era la orquesta de Tommy Olivense, era una orquesta de salsa más reconocida aquí y en el mundo salsero, y el cantante no había llegado. Y entonces yo era muy fanático de su orquesta también, yo me sabía todas las canciones. Bueno, yo no sabía canciones de todo el mundo, porque a esa edad, yo era una esponja. Tenía 15 años, casi para los 16. Y el compadre de Tommy Livencia me dice, mira, Tommy, ahí está este muchachito que canta en fiestas mías eso, y él te puede ayudar. Y Olivencia vino donde mí y me dijo, ¿qué podemos tocar? Y ¿qué tú quieres tocar? Lo que tú quieras, yo lo voy a cantar. Y entonces hicimos esa tanda, hicimos una tanda, y entonces el hombre se entusiasmó muchísimo y me ofreció el trabajo. Estuve 2 años y medio con Tommy, pero lo curioso es que cuando iba para donde Tommy, Willy Rosario me ofrece trabajo a la misma vez. Pero yo quería grabar, entonces Tommy Olivencia tenía una grabación esperando por su cantante, y Willy Rosario recién había grabado, o sea, yo me tardaba 1 año, casi 2 años en volver a grabar. Si me iba con Willy, y dije, mira, yo me voy con Olivencia, aparte era un niño y tenía tiempo, entonces dije, bueno, déjame irme con Olivencia. Estuve 2 años y medio allí, y por la cosa de la vida, Willy Rosario me vuelve a llamar y dije, bueno, esta vez no me voy a perder esta oportunidad. Willy estaba en un momento álido de su carrera. Olivencia necesitaba un cantante como el que tuvo, que fue Frankie Ruiz. Cuando yo salgo de la orquesta, entra Frankie Ruiz con la orquesta de Olivencia, hicieron historia, y a todos nos fue bien. Frankie hizo una tremenda dupla con Olivencia, era un cantante, bueno, no hay que hablar de Frankie porque todo el mundo sabe,
Y yo fui a una orquesta que de verdad me sentía a plomo ahí. Y a mí me fue súper bien. Por 6 años y medio que estuve con la orquesta de Willy Rosario. Y ese fue el que me dio entonces la idea de hacerme un solista más adelante. Leí, bueno, viendo entrevistas, escucho que te gusta la lectura. Fue una manera también fue como una entrada hacia la improvisación, ¿no? Fue una manera de complementar el tema de la improvisación. ¿Cómo es esa relación con los compositores y con la composición? A mí siempre la letra me gustó de muchachito, me gustó leer, me gustó el poema, me gustó, a mí me encantaba este tipo de música, pero cuando yo escuchaba letras, cuando la música tenía letras, y sobre todo tengo que marcarla en el camino, en el proceso, apareció el movimiento que creó Rubén Blades, que entonces trajo otro tipo de letra. A mí todo eso me gustaba mucho. Y además, como tú bien dijiste, pues yo tenía cierta habilidad para la improvisación y yo decía, bueno, en mi universo de muchachito, yo decía, pero ¿cómo uno va a tratar de improvisar sin tener la materia prima, que es el idioma? Entonces a mí me gustaba leer, siempre escribir no me gustaba mucho, pero a mí me gustaba leer. Y entonces me ponía a leer, escuchaba canciones cuando los discos antes tenían las canciones escritas y estaba ahí sobre eso. Y yo empecé a tomar ese gusto. Después, mientras todo eso pasaba, que les estoy contando, yo seguía estudiando. Entonces fui a la universidad y curiosamente ya en la universidad ya yo estaba como digo yo, en las grandes ligas, porque yo estaba con Willy Rosario, con Olivencia. Ya el trabajo era muy fuerte y yo traté hay quien lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer, de mantenerme estudiando en la universidad. Pero curiosamente, como estaba trabajo muy fuerte, la única clase que yo nunca falté era la clase de español. A mí me gustaba mucho el idioma, me gustaba. Entonces iba y aprendía de literatura, aprendía de gramática, aprendía lo que no sabía, lo buscaba. Nunca me ha gustado cantar nada que no entienda. O sea que a veces por la prisa uno sigue repitiendo y repitiendo. Y espera un momento, pero hoy quiere decir esto aquí porque esto no. Y eso desde muchachito lo aprendí y lo internalicé. Y más cuando me dio cuando descubrí que tenía esa habilidad para improvisar. Entonces, bueno, hay que tener vocabulario para eso. ¿Y cómo es esa relación? Yo soy un compositor y digo, yo quiero que Gilberto Santa Rosa cante una canción mía. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido? Me imagino que ha cambiado también durante el tiempo. No es una compositora que yo respeto mucho, que se llama Marisela Verena. Cuando yo la conocí empezamos a trabajar y a mí siempre me gustó la manera en que ella escribe y yo la escuchaba de otras cosas y pude llegar hasta donde ella y empezamos a conocernos y hablábamos. Y entonces un día me dice ella, a mí me gusta trabajar contigo porque tú no necesariamente sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. En términos de las canciones. Yo pienso que el reto mayor de un compositor es contar lo que todos cuentan de una manera diferente. ¿Ya? Y para eso tiene muchísimos recursos. Tiene la poesía, sí, pero tiene la sintaxis, tiene un montón de cosas que puedes utilizar. De que tú puedas decir que está lloviendo y yo me pueda conmover porque tú no me dijiste que estaba lloviendo. Me dijiste otra cosa. Las canciones que a mí me gustan deben tener letras, deben tener su poesía. La poesía debe ser algo sencillamente hermoso, ¿no? Bonito. Que te toque la fibra. Porque siempre dice, tú tienes que rebuscar mucho. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, se te va un poco la conexión. Y tienen que ser muy rítmicas, aunque sean baladas o boleros, yo le tengo que encontrar el ritmo a eso. Hace un par de años atrás, 3 años, me dio la oportunidad de escribir en un periódico de aquí y yo escribí una columna cortita, pero entonces aprendí a escribir con ritmo.
yo le decía a mis amigos, mira, yo nunca he escrito, pero yo escribo como yo si estuviera cantando. Entonces, cuando yo tengo una canción al frente, obviamente el contenido de la canción, la temática, pero tiene que tener cierto ritmo. Cuando tú la ves que no, a mí no me cuadra el ritmo, pues y otra cosa que para escuchar una canción, si yo, por lo regular yo no leo las canciones, yo las escucho. Yo paso una canción una vez, la canción te atrapa de una vez. Si tú tienes que oírla 2 veces, esa no es. Claro. Tú sabes, y rara vez, muy rara vez, vuelvo atrás a decir, aquella canción que tú me diste hace 5 años. No. Tengo una canción, yo la voy a escuchar casi siempre en el carro. Me gusta escuchar las canciones en el carro. Y voy, y la voy marcando. Y eso es básicamente lo que tiene que tener una canción. Tiene que tener una temática interesante, tiene que tener ritmo y tiene que tener belleza en la expresión. Aunque sea una canción, inclusive yo he cantado canciones medio jocosas, pero tienen que tener su reto literario porque si no, no. Claro. No es el truco. Claro, Topo, ayer tenemos vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una duda, Topo y yo. ¿Cómo se llama en la salsa? La parte C, ¿te acuerdas, Topo? Vamos a hacer este paréntesis, me acabo de acordar de esto. Estamos... el segundo coro lo definimos nosotros, pero sí, no. en las canciones, en las estructuras de salsa, esta parte C que es como se amarran a un hook y sigue, ¿no? Bueno, depende. Tú dices cuando hay un coro o cuando no lo hay. Cuando hay coro y el cantante empieza a sonear. ¿Cómo es que se llama esa sección? Bueno, eso se llama, para la pieza es el montuno. El coro y el soneo. O el pregón, como le dicen. El pregón, Topo. El pregón. Nosotros le decimos soneo acá, ustedes le dicen pregón allá. De un tiempo antes de que yo grabara Perdóname, se hacían ese tipo de improvisación larga, así. Pero realmente la estructura era el cuerpo, lo llaman el cuerpo de la canción, que es la canción, cómo se canta. El estribillo, que es como el gancho que le decimos nosotros, que es la parte que se repite de la canción, que es a otros le dicen coro, nosotros le decimos estribillo o gancho, y ahí va a lo que es el montuno. El montuno es esa progresión de acordes que se repite con un coro y el famoso pregón o soneo, que es donde yo digo que los cantantes de salsa nos ganamos el dinero, porque ahí es que nosotros empezamos a trabajar de verdad. Claro. ¿Y esa estructura de dónde sale? De eso sale del son cubano. Mira, la salsa está construida sobre la base de música cubana, sin lugar a dudas. Okay. Todos los patrones importantes de este tipo de música son cubanos. Más adelante, todos los países latinoamericanos le pusieron una pizca, le pusieron precisamente a esa salsa le pusieron un condimento. Claro. Pero en ese proceso de desarrollo, los puertorriqueños siempre tuvimos mucho que ver. Entonces, ¿Y cómo está la relación? De hecho, lo estábamos hablando en la entrevista, antes de hablar contigo. Ese cuento de que había un momento en el que no aceptaban el término salsa en distintos países. ¿Qué onda? ¿Desde qué perspectiva lo viviste tú? Yo lo viví, yo era un niño cuando la salsa empezó a llamarse salsa. Y sí hubo un poco de confusión, porque sí hay una cosa que es cierta, no hay un ritmo que se llame salsa, eso no existe. Claro. Yo soy partidario de lo que te acabo de decir, de la música cubana, pero específicamente la salsa para mí, para Gilberto Santa Rosa, lo digo con muchísimo respeto, la salsa es una consecuencia o producto directo del son cubano. De toda la música cubana que hay, el son para mí es lo que eventualmente desarrolló como salsa. Pero en aquel momento sí hubo mucha confusión
porque yo recuerdo de muchachito, en los bailecitos del barrio y eso, vamos a bailar guaguancó, o vamos a bailar, que igual tenían, esa es otra historia muy complicada, pero vamos a bailar esta guaracha. Dice un sector que el nombre se volvió, que era simplemente un nombre comercial para poder poner una sombrilla en todo lo que era música cubana y todo lo que era Caribe, porque en algunos países hasta el merengue era salsa. Pero con el tiempo la salsa tuvo un desarrollo interesante en cuanto a sonido, en cuanto a personalidad musical, donde tú puedes definir perfectamente qué es salsa, qué es música cubana tradicional. Fíjate que hasta el mambo salió de Cuba y cuando llegó a Nueva York tomó otro rumbo, otro sonido, otra manera de tocarse. Y si nos ponemos técnicos, pues nos vamos desde los instrumentos hasta los acordes. O sea, hubo un desarrollo, hubo sí una manera una expresión diferente. Por eso es que es tan fácil decir, esto es salsa, esto es música cubana. Incluyendo las mismas canciones. O sea, se hacían temas al principio, había mucho repertorio cubano, esencialmente cubano, y tú pones las dos versiones y vas a encontrar los elementos que te estoy hablando ahora, que diferencian esta misma música, la diferencia de la esencia cubana a lo que fue eventualmente salsa. Y repito, para los que estén viendo esto, que esto es una opinión. Pero que no me está hablando ahí como si te hubiera inventado la rueda. No. Es mi opinión, después de haber escuchado mucha música, de haber estudiado mucho los clásicos de la música popular. Y a mí me encanta la música de la raíz. Pero reconozco todo lo que pasó después. ¿En qué? Ahorita hablando otra vez del pregón, quiero retomar ese tema. Hay el disco en vivo en el Carnegie Hall, esa versión de Perdóname, escuchando una de tus entrevistas, me di cuenta que tiene una historia bien interesante, porque fue algo que grabaron ahí en vivo y casi que se transformó en la versión original, que todo el mundo se sabe, y ahora tienes que tocarla así siempre. Como es. Yo nunca pensé. Primero, esa versión dura creo que 13 minutos, una cosa así. Yo dije, esto no lo va a poner nunca en la vida. Entonces, eso se hacía porque originalmente yo grabé el pregón en un disco que se llama Punto de Vista. Fue la primera vez que yo presenté Perdóname. Y era un pregón que se hacía, o un soneo, como dicen, con el famoso fade out, que vas bajando el volumen hasta que termina. Y entonces se hizo así en el disco, y cuando se fue a presentar en vivo, yo recuerdo que ese día empezamos a tocar y estábamos tocando en un centro comercial abierto, aquí en Puerto Rico, a las 12 del día, hermano, con ese sol que no te puedo contar. Y entonces nadie nos hacía caso, nadie nos estaba haciendo caso. Y empezamos toca. Y la segunda tanda, ya te dije que teníamos que tocar 3 tandas en 4 horas. Yo le digo a los músicos, oye, vamos a ensayar el número ese, Perdóname, porque aquí nadie nos está haciendo caso y tenemos un chance para montarlo. Y empezamos a montar el número, empezamos a tocarlo ahí a primera vista y todo. Y la gente como que se empezó a acercar. Cuando yo llego a la improvisación, empecé a improvisar, pero me doy cuenta que los músicos me están haciendo señas porque no había un final escrito. Entonces ellos no saben cómo va a terminar. Y me dijeron, sigue. En lo que nosotros nos ponemos de acuerdo aquí. Y yo seguí cantando. Entonces atrajo más gente todavía. Y yo dije, wow, esto parece que puede ser el gancho para esta canción. Pues así pasó. Pero yo improvisaba eso todas las noches diferentes. Yo todas las noches hacía improvisación distinta. Cuando llegamos a Carnegie Hall, pues la emoción del momento y qué sé yo qué, y ya el número estaba maduro, pues entonces yo improvisaba más. Y improvisé eso y se quedó grabado, como yo nunca pensé que lo iban a poner en ningún sitio, pues para mi feliz equivocación, lo pusieron en todos sitios. Entonces lo aprendieron, la gente se lo aprendió
pasaron cosas bonitas con eso. Yo llegué a Lima, Perú, mi primera visita y eran casi las 2 de la mañana y había un grupo nutrido de gente afuera esperándome y me empezaron a cantar ese verso. Ahí es que yo digo, wow, esta gente como que quiere que yo cante esto aquí. Yo había llevado la pista, pues había hecho unos programas promocionales. Llevé la pista original de Perdóname. Cuando yo terminaba de cantar el verso, que se acababa la canción, ellos seguían cantando. Y dije, oh. Bueno, ¿qué hice? Fui a las 2 presentaciones que hice y lo hice exactamente así. Dejaba que ellos cantaran el verso entero que está en Carnegie Hall y entonces yo me ponía a improvisar. De ahí me fui a Cali, Colombia y la misma película. Y dije, ok, esto está pasando algo aquí. Y llegué por fin a Caracas, donde el Tigre Rafael, y el Tigre Rafael me dijo, tú tienes que ver lo que pasa con tu canción aquí. Y entonces él tenía a las 12 del día, tenía una sección que se llamaba Los Lunes, que era la ablandadora, porque él le decía que la gente después del fin de semana, que los parejas se iban a bailar y qué sé yo qué, y se buscaban problemas con sus parejas, venían a ablandarle el corazón a sus parejas, y entonces mandaban faxes. Yo todavía lo tengo por ahí, una caja llena, que él me la regaló. Wow. Porque él a eso de las 10:30, 11 abría, decía, envíeme su mensaje para la ablandadora. Y la ablandadora era que a las 12 él ponía, perdóname, ¿sabes? Todo eso pasó con esa canción. Y hoy día sigo improvisando, pero como te dije, yo le canto, ya me la aprendí por fin. Yo canto el verso entero de Carnegie Hall y después empiezo a improvisarlo otra vez. Y ha sido uno de los números de mi acto que yo siempre tengo que dejar. A veces he querido decirle, déjame descansar, esta gente tiene que estar cansado y perdóname, cuando lo quito empieza la gente a gritarme, perdóname. Claro. Bueno, aquí le va su perdóname. ¿Cómo se hace el setlist de un concierto como el del Carnegie Hall? O sea, ¿cuál es el criterio de tu setlist? Carnegie Hall no es un buen ejemplo porque Carnegie Hall todavía, yo estaba temblando en Carnegie Hall. Yo estuve una semana temblando y 2 horas y media temblando. Carnegie Hall. Entonces preparamos un programa que entendíamos que era el que iba a funcionar. Pero cuando yo hago un setlist, yo sí hago uno, pero tengo un lenguaje de señas con mi director musical, porque también voy midiendo un poco la temperatura. Claro. Y a veces pienso, mira, este número le hace falta aquí, entonces le hago la seña a mi director. Y ahora es más fácil porque ahora todo el mundo está comunicado por la cosa de los audífonos estos. Claro. Y entonces todo el mundo sabe y él le puede dar el cue al personal técnico de luces y video y todo ese tipo de cosas. Antes no, antes yo lo volvía loco. En el medio del set yo le hacía una seña al director musical y a correr el fanático porque entonces se formaba un caos. Pero siempre me ha gustado trabajar así, nunca lo hago de maldad, siempre miro y digo, caramba, este grupo, pienso que la canción que yo puse en el número 10, pienso que la tengo que cantar ahora. Entonces la adelanto. Y ustedes que manejan público saben que a veces uno propone y el público no está necesariamente listo para lo que tú propones, a veces la hora, el ánimo de la gente, a veces vamos a lugares que no somos tan conocidos como en otros. Claro. Y con todo eso hay que jugar. Entonces yo hago siempre un setlist, lo preparo. Tentativo. Siempre tentativo. Entre los músicos míos hay un refrán que cuando nos vamos a preparar, por ejemplo, cuando vamos a trabajar en lugares que hacemos 2 o 3 conciertos en el mismo sitio, teatro, sala de conciertos, después que ensayamos todo y eso, y bueno, pues el director musical manda un setlist y pone el setlist de ese día hasta ahora. Claro, exacto. Esta es la lista hasta ahora. Que un aproximado en los ensayos de una gira, un aproximado de cuántas canciones se tiene que aprender la banda. La banda siempre hacemos sobre 20 y tantas canciones, porque yo hago un par de medleys y aprendí que en el camino corté un poco la duración para poder hacer más música. Y me divierto cantidad. Y además de eso, nosotros trabajamos un ritmo muy interesante. Porque yo tengo unos espacios dentro del concierto donde yo hablo.
pero te puedo decir que los primeros 20 minutos es música. Música, o sea, que el ritmo de nosotros es interesante, es interesante. ¿Y te preparas para hablar? ¿Cómo es improvisación el momento de hablar? A veces sí, a veces sí. A veces tengo los espacios para hablar. Eso sí los marco. Estando en el lugar, te llegan ideas referentes. Trato siempre de tener algo interesante que decir del lugar. O sea, un asunto que ellos se sientan que, oye, el tipo llegó, conoce un poquito de lo que está pasando aquí. Hay sitios que conozco mucho porque he ido muchas veces. Y a veces también el mismo ambiente te da, o la atmósfera te da oportunidad. Entonces hago una famosa de las famosas. Yo siempre pongo la mano en la espalda. Cuando tú veas que yo pongo la mano en la espalda en un concierto, hay un cambio, hay un salto, hay algo. Porque le estoy tirando la señal al hombre, aguanta, Claro. pon la 7, la 2, una cosa así. Y a veces te sorprende algo ahí y entonces tú quieres aprovecharlo y se improvisa. Hay cosas que también tienen algunas partes, sobre todo los saludos y eso, tienen su cue, claro. Y entonces como manera de anécdota, yo hacía un cuento de un caballo que era para que la gente se relajara un poco, y entonces a veces yo llevaba, cuando había mucha energía en el lugar, tú sabes, seguíamos tocando, y el director musical me gritaba, el caballo, porque seguíamos tocando y los muchachos querían tomarse un descansito, tú sabes. Gilberto, y hablando de uno de esos lugares que has visitado muchas veces, sabemos que hay una relación con Venezuela. Has colaborado con Guaco, con Neguito Borja. El otro día vi un video en el 93 cantando con Oscar de León. Tuviste la oportunidad de grabar creo que tu primer sinfónico con la orquesta en el, sí, cómo no. En el Teresa Carreño. Ronald Borges. Con Ronald. ¿Cuál es tu relación con Venezuela? Bueno, Venezuela, me voy primero a cuando empecé con esta orquesta que te hablé. Yo me quedé 3 veces, literalmente con las maletas hechas, y no pude llegar a Venezuela. Cuando yo era cantante de orquesta, el ambiente de los salseros era bastante limitado. Era Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Colombia y Estados Unidos, sobre todo la parte East Coast. Sí, el noreste, porque el West Coast era mucho más difícil. Se iba, pero no era tanto. Entonces todo el mundo quería triunfar en Colombia, triunfar en Venezuela, triunfar en Panamá. Bueno, ¿qué pasó? Que yo estuve en las orquestas que tuve, me quedé 3 veces, porque el negocio también era muy diferente a lo que es ahora. Entonces, recuerdo un día que llegamos al aeropuerto y con todo maleta viramos y no vamos para avanzar. Bueno, llega el año 88, 89 y me llevan por primera vez a Venezuela en plano promocional. Si no recuerdo mal, la compañía se llamaba Discorona. No recuerdo el nombre del caballero que era el dueño, bueno, se portó muy bien conmigo, él y su hija, muy bien. Y yo llegué a Venezuela por primera vez. Empecé a sentir que había cierta afinidad entre el público venezolano, lo que yo hacía. Y entonces llego a Sony en el 90-91 y llego entonces en otro plano. Recuerdo como si fuera hoy, yo estaba trabajando en la Universidad de Bremen, en Alemania. Y cuando terminé la tanda, bajé y este señor, el muchacho venezolano, me dijo, óigame, usted está muy pegado en mi país con 2 canciones, Conciencia y Perdóname. Una está número 1, la otra está número 2. Conciencia de Omar Alfano y Perdóname de Jorge Luis Piloto. Y yo pensé y dije, este señor está demasiado lejos de su casa para venirme diciendo mentiras. Y me comuniqué con la gente de Sony. Hay un señor que yo siempre le agradezco mucho, que se llama José Antonio Azuaje.
Antonio Azuaje fue el que se enamoró del proyecto de Gilberto Santa Rosa y empezamos a trabajar allí. Yo llegué a Venezuela y empecé a visitarlos, a hacer televisión. O sea, Venezuela fue el primer país fuera de mi país que abrió las puertas para mí. Y no solamente abrió las puertas, que me sirvió de trampolín para el resto de Latinoamérica. Y esa es mi relación y mi agradecimiento. En Venezuela, además, caminé en República, no digo entera porque es un país demasiado grande, pero sí, caminé mucho y tuve una relación con los venezolanos especial y la tengo. Y recuerdo como si fuera hoy que yo tuve un concierto en Francia, en el Euro Disney. Entonces yo estaba muy nervioso porque decía, bueno, que a uno le canta a esta gente. Pues. Y yo estaba en la parte de atrás porque era abierto. Y yo oía Gilberto, y yo dice, pero ¿cómo? ¿Tú sabes cómo es posible? Porque yo nunca había estado en Francia. Y me asomé, alcancé a ver y vi un montón de banderitas venezolanas. Y dije, bueno, ya tenemos la mitad de la pelea gana porque ahí están los venezolanos que me van a apoyar. Y así fue. Y Venezuela para mí es un país y el público venezolano le tengo un cariño y mucho agradecimiento sobre todo. Que pasaron cosas espectaculares. Grabé, hice temporadas en el Teresa Carreño, me presenté en Maracaibo con Mónica. Bueno, yo cantaba ahí con todo el mundo, ¿no? Con Guaco, sin Guaco, con Oscar, ¿Cómo con fue? Rona, con todos los muchachos y a todos les agradezco mucho. El otro día me comuniqué con Federico Betancourt Jr., que fue la primera persona, el primer empresario que me llevó. Yo hice el trabajo profesional y demás y fui al famoso Sábado Sensacional, que tú sabes que tú cantabas ahí y al otro día era una estrella de Venezuela. Pues así pasó y a todos les agradezco mucho todo eso. Vi un video de Super Sábado Sensacional que sales con Oscar de León cantando un soneo como de 9 minutos también. Eso creo que fue en la Plaza de Caracas, si no me equivoco. En la Plaza Venezuela, en Plaza Venezuela. Plaza Venezuela. Sí, cómo olvidarlo, sí, tremendo. Y tuve muchos amigos también, mira, los promotores me trataron súper bien, la gente de los medios. Tuve empresarios muy buenos que también hicieron un gran trabajo, como ya te menciona Federico, luego vino el amigo Peluche, luego llegaron los pavitos, los famosos pavitos. Pavito. Saludos a Pavito. Y a Ricardo, que en paz descanse. Yo hice ahí una temporada seria y pasaron cosas bien bonitas. Venezuela es un sitio que yo atesoro y mi familia también. Tienes una versión de Caballo Viejo que además creo que has ido tocando en muchos momentos en tu carrera. No solo lo tocaste en la Sinfónica, sino... Sí, porque eso tiene una historia muy bonita también. Íbamos a hacer el concierto con la Sinfónica. Yo tengo por norma, cuando voy a los países, de alguna manera agradar y hacer un tipo de homenaje con su música, pero a veces lo hago de una manera improvisada, a veces lo canto a capela y otras veces como eso era una presentación tan importante, pues le dije, mandamos a hacer un arreglo de la canción de Maestro Simón Díaz. ¿Y quién te dice que estando en temporada en el Teresa Carreño, un sábado en la tarde, que nunca se me va a olvidar, recibo una llamada a la habitación del hotel y me dicen, Gilberto, el tío Simón está aquí y quiere verte. Y yo bajé a conocer al maestro Simón Díaz. Y entonces hablamos un rato, él me invitó a un proyecto que eventualmente se hizo y me dijo, mañana voy a ir a verte. Y yo pensé que lo estaba haciendo el hombre como una manera de cortesía. Y para mi gran sorpresa se me apareció el maestro Simón Díaz allí, cantó conmigo. Yo no sé si ahí por el tiro no creo que lo puedan ver de aquí, pero ahí está ahí atrás. Hay una foto ahí que está el maestro Simón Díaz. Qué bueno. Y fue espectacular ese momento para mí. Conocí al maestro Alemano Romero,
tú sabes, y como eso mucho, a Reinaldo Armas en una ocasión allá lejísimo, no sé ni dónde yo estaba cantando, en un lugar lejísimo. Y estábamos en el mismo concierto y pude estrechar su mano y hablar un rato. No. Venezuela tengo muchísimos cuentos buenos, de un tiempo buenísimo y de un público que yo, como te dije ya, le tengo cariño y agradecimiento. Yo nací en el 89 y tipo, Olga y tú fueron tipo importantes para nuestra generación. Sí. Porque, ¿qué será? 2000 y algo, fue la etapa más intensa, Gilberto. Bueno, para ¿verdad? mí empezó un poquito antes, yo empecé en los 90 y tantos. Claro. Bueno, para que tengas una idea, en el 92 fue que yo grabé con Guaco por primera vez. Ya no eres tú, ese tema. Y recuerdo que esa vez prometimos un disco que nos hemos tardado todos estos años en hacerlo, porque lo hemos hecho uno aquí, otro más allá, no sé qué. Qué personaje Gustavo, ¿verdad? Yo lo adoro. Y es uno de mis cantantes favoritos. Él se cree que yo lo digo de broma, yo lo estoy diciendo en serio. Y como Entonces, que no está cantando, ya ha dejado, ¿verdad? Como que... no quiere cantar no y quiere. yo siempre se lo reclamo. Digo, los muchachos son muy buenos, no te equivoques. Guaco ha tenido una playa de cantantes impresionante. Ha tenido y tiene. Y los muchachos que están ahora son muy buenos. Pero a mí siempre me gusta escucharlo cantar a él. Es bien loco, ¿verdad? Que como que... Pero no, hay que gusta empujarlo. ese coro. Cantar, el hombre no quiere cantar. Y es uno de mis cantantes favoritos. Tiene una voz muy particular, tiene un sentido rítmico y de expresión, Gustavo. Y como te dije, nos grabamos en el 92 y empezamos que fue otra anécdota buenísima. Ellos vinieron a Puerto Rico, él vino a Puerto Rico. Y hicieron una reunión conmigo para que él... Y entonces el hombre cuando me va a explicar quién es Guaco, yo, pero tú me explicas quién es Guaco. Yo soy fanático de ustedes, chicos. Aquí se dieron a conocer de una manera muy particular, porque en el año 79 creo que fue que vino Guaco con una delegación de deportistas. Entonces vinieron aquí y todo el mundo recuerda que tenía una violinista muy guapa. Entonces yo de broma le decía, no, si yo no me acuerdo ni quién tú eres, estoy hablando de la violinista que vino con usted. Pues ese es mi hermano y son gente que yo quiero mucho. Hay dos agrupaciones en el mundo que yo pertenezco y nunca voy ni a los ensayos ni a las presentaciones. Que es Guaco de Venezuela y el Gran Combo de Puerto Rico. Qué bueno. Claro. Son mis hermanos, son mi familia y yo soy su fanático número 1. Gilberto, estás promocionando un tema que grabaste ahorita con la Sinfónica de Caldas de Colombia y que sacaste un video adaptado a la coyuntura que estamos viviendo. En esa biblioteca de allá atrás, ¿verdad? ¿Aquí? Sí, Sí, un poco más allá. Sí, por allá. Sí, está Es allá. un poco más allá. Sí. Esta es la esquinita aquí de la música en esta casa. Aquí pasa todo. ¿Cuáles son, Y me dieron... ¿Cuáles son los próximos pasos ahorita de Gilberto con este proyecto? Bueno, ahora estamos dándolo a conocer. Hemos tenido respaldo de todos los medios y gracias a Dios de estas nuevas aparatos y tecnologías que permiten que estemos muy cerca. Me dijeron que ustedes andan por México, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, estamos hablando como si estuvieran aquí al lado. Y eso es la parte buena de todas estas cosas. Por lo que yo creo también que vivimos en una época donde este distanciamiento social se ha podido manejar gracias a estos asuntos, porque curiosamente ahora estamos más unidos que nunca. Total. Ahora es que todo el mundo quiere saber de todo el mundo quiere hablar con la familia, los amigos. Y basado en eso, pues también hicimos este proyecto. Y ahora estamos dándolo a conocer en diferentes medios. La razón principal es que pienso que es una canción muy refrescante en un momento donde por lo regular lo que estamos escuchando todo el día son estadísticas y esperando noticias o recibiendo noticias que a veces no son las que queremos oír. Entonces nos dimos la tarea de hacer esto y la recepción del público ha sido muy buena y sobre todo de los medios. Siempre hay una petición de conversar como esta de ustedes y hablamos bastante del proyecto. Así que me siento bien en ese aspecto y agradezco mucho la oportunidad que nos dio
Orquesta Sinfónica de Caldas, que fue con quien se hizo. Qué bien. Gilberto, ¿tú qué escuchas, aparte de salsa, pero qué música escuchas en el día a A día? mí me gusta mucho el folclore de los países. Okay. Me gusta mucho los clásicos de la música americana, es decir, los Sinatra de la vida, y Tony Bennett, y Sammy Davis Jr., y Ella Fitzgerald, y Billie Holiday, y toda esa gente me gusta mucho. Me gusta escuchar baladas modernas, baladas pop. Escucho compañeras como Ernita Nazario, que es una de las cantantes más importantes nuestras, que ha mantenido su carrera y se ha mantenido siempre al día con todo lo que es la música. Cani García, que es un talentazo de los... Y entonces escucho de todo un poquito, pero tengo que admitir mi debilidad por música que pasó antes que yo. Tú sabes, antes que... por ejemplo, la semana pasada yo me autoimpongo como le digo yo, los cursos que o sea, yo no estoy escribiendo nada, ni voy a hacer un proyecto de esa dirección, pero de momento me da con un tema y me gusta buscarlo y escudriñarlo, y me pongo a buscar no solamente la música, sino algunas entrevistas, documentales, lo que hay a la mano. Y estas últimas 2 semanas he estado en eso, con la era del mambo, en los años 50, que fue muy, muy rica, ¿no? Entre los 40 y los 50, en la ciudad de Nueva York específicamente. Habrás oído muchas veces, cada vez que se habla de esta música, el nombre del Palladium, que fue un lugar en la ciudad de Nueva York que marcó una época muy interesante, porque no solamente era la música, el asunto musical, sino además el baile, y además del baile, el asunto social, porque era uno de los lugares en la ciudad de Nueva York que en plena época de segregación se juntaban todas las razas. Ahí lo importante no era tu color ni tu origen, era si tú sabías bailar o no sabías bailar. Claro. Si tú no eras un buen bailador, no te rechazaban. Y la música que se creó en esos años es espectacular. Ahí está la orquesta de Machito, estaba la orquesta de Tito Rodríguez, la orquesta de Tito Puente y otras más que se crearon ahí. Y es una época espectacular. Y esta semana me he puesto a buscar, yo tengo mucha música de esa, pero he descubierto mucha más. Y aquí, pues, lo único que yo no escucho casi nunca, y el otro día saqué unos minutos para escuchar la música clásica. Y el otro día dije, quiero escuchar un poco de esto, porque ese es el consejo que no me he pedido, que le voy a dar a todos los músicos, los cantantes jóvenes. No descarten las cosas porque piensen que no les va a gustar. Como me pasa a mí con las cosas modernas. Yo siempre doy un try, como dicen los americanos. Déjame escuchar algo, a ver. A lo mejor no te engancha, a lo mejor no te llega, no te conecta, pero aprendes un poco del lenguaje, aprendes un poco de las intenciones, aprendes un poco de todo. Un día yo estaba en Bogotá y esperando mi turno para... apareció una gran estrella que no voy a mencionar ahora, por respeto, de este género nuevo del trap. Y yo, como el contenido somos tan diferentes, pues yo quizás no había estado muy... Pero dije, déjame escuchar a ver qué es esto y quién es este muchacho. De más está decirte que lo que él canta no tiene nada que ver conmigo, y a mí hasta me tiene que espantar, porque yo vengo de otro siglo, yo soy del siglo pasado. Claro. Pero curiosamente encontré que los patrones que él utiliza para presentar su música son muy interesantes, rítmicamente hablando. Claro. No es el mismo patrón que usan todos los demás, y la manera en que él, como a mí me encanta la improvisación y me encanta la estructura de las canciones, cosas, y lo encontré muy interesante en ese aspecto. Y decía, wow, o sea, rítmicamente era muy rico, y claro, yo estaba solo en mi habitación, pero me dio la misma vergüenza que si hubiera tenido 200 personas alrededor, porque yo sería incapaz de cantar una cosa así, pero en los patrones rítmicos no es muy interesante. Entonces, tú no te puedes cerrar a nada.
A veces algunos 100%. amigos míos, jovencitos, me dicen, ¿qué puedo escuchar? Y yo, bueno, lo primero que tienes que tener paciencia. Y tienes que, porque a la vez que tú empieces a escucharlo con un oído crítico, vas a perder la oportunidad, o sea, la vas a perder. Me pasa con la música cuando es muy rústica, cuando es muy pura, que pasa mucho en el folclore. Claro, sí, sí. Son gente que son eran unos músicos empíricos y naturales y ellos tocaban su música y nadie la toca mejor que ellos, pero no le pongan un papel al frente porque no saben lo que es eso. Claro. Pero tú tienes que aprender a escudriñar eso y a separar y saber qué hay que tomar de ahí. El folclore venezolano es espectacular. Y complicadísimo. Qué locura el disco de Tito Rodríguez del Palladium, ¿verdad? Que aparece él como con el dueño. ¿Era el dueño él? Sí, ¿verdad? Sí, y la sección rítmica ahí es una escuela, es una cosa bella, más los arreglos, y quiero que sepas que la mayoría de esos arreglos lo hacía un trompeta americano. Y tú dirás, ¿cómo así? Qué locura. Y te voy a recomendar, si te gusta el ritmo, busca un disco de Tito que se llama Tito. ¿Qué le Escucha esa sección de ritmo y hablamos luego. ¿Qué de la salsa? Si yo soy Juan Pérez, nunca he escuchado salsa, ¿por dónde le entro? Ok, si tú me vas, yo siempre hago ¿Qué hay que escuchar? Bueno, si tú fueras un marciano, ajá, y llegas en tu platillo y me dices, señor, yo voy a escuchar un disco de salsa para saber qué es salsa. Uno. Ok. ¿Cuál? Yo te diría, escucha un disco de Héctor Lavoe y Willy Colón. Claro, ¿Por qué? Porque ahí el concepto de lo que es salsa, pienso que maduró con ese proyecto. ¿Cuál? Bueno, cualquiera de ellos. A mí me gusta uno que se llama Lo Mato. Es el más que me gusta a mí. No es, o sea, antes de eso están otros que fueron clásicos. Pero a mí Lo Mato me encanta. Pero también es bueno escuchar La Gran Fuga y ese tipo de discos donde él también va, como te digo yo, experimentando con diferentes ritmos. Por eso te digo que el proyecto Willy Colón y Héctor Lavoe es muy interesante para lo que se define como salsa. Ahora, si tú vas a escuchar para prepararte, y no eres marciano y te quieres preparar, pues tienes que tener paciencia y empezar por lo rústico, por la raíz, que son cubanos desde más rústico hasta la evolución del son cubano. Tienes que pasar por la era del mambo, y de la era del mambo vas a pasar a lo que empezaron a llamar salsa, y durante esos años 60 vas a encontrar una cosa que se llama bugalú, que tiene su valor, aunque fue muy efímero, pero tiene su valor, y de ahí entonces te vas a meter en todo lo que es la música setentosa, que son todos los proyectos ya de salsa propiamente. Y por ahí sigue un poco más abajo, te encuentras a Rubén Blades, que cambió con la lírica, cambió sonido, cambió intención, cambió muchas cosas de esta música. Y termina en lo que llamaron en la época de la salsa romántica o salsa erótica o lo que querían llamar. Salsa erótica me da ganas de reír, eso fue un escándalo en su época, y ahora imagínate, eso es un paseo por el parque. Un paseo por el parque. Y entonces ahí viene y aprovecho tu coyuntura para decirte que ahí llegó lo que los detractores y los puristas llamaron la salsa monga, pero fíjate que monga era esa salsa. Ahí empezaron a interesarse gente que nunca en la vida le había gustado la salsa. Vino como público nuevo. Llegaron las multinacionales. Se empezó a expandir la música a sitios que nunca había llegado. Sí. Ojo, que había un trabajo hecho ya, sí lo había, pero de momento empezaron a tratar estos artistas de salsa con la misma estatura que cualquier artista de pop o cualquier baladista. Así de monga era esa salsa, que hasta el sol de hoy estamos ustedes y yo hablando aquí.
Así es. Gilberto, para ir cerrando, quería preguntarte, que va con un poco lo que estás tocando ahorita. ¿Qué le dirías a un cantante de salsa que a lo mejor ha visto nuevo, moderno, un talento joven, que a lo mejor ha visto cómo la salsa ha ido un poco disminuyendo ese nivel de popularidad en cuanto al género musical que ahora está ocupado casi en su totalidad por la música urbana, pero todavía hay gente que apuesta por la salsa, como tú? ¿Qué le dirías a lo mejor a un cantante a un cantante nuevo de salsa para que base su carrera, Bueno, lo importante es que tenga vocación, una vocación genuina, y que descubra que en realidad es un cantante de salsa genuino. Porque yo siempre he dicho que si tú sales a buscar en qué me pego, pues entonces ahí pierdes autenticidad, porque vas a ser un seguidor, no vas a ser un líder. Yo pienso que es un acto de valor en estos días, como tú bien dices. Ellos pueden tener la opción de ser urbanos, pero hay que ver si tienes el talento natural para ser un urbano. Hay que tener el cuero muy duro, porque no estamos en la época donde la salsa es protagonista. Ahora bien, también te tengo que decir que el género ha sido muy estable, porque a pesar de todos los cambios, no solamente de lo urbano, de todos los cambios, cuando la era del pop, cuando la era de la balada, cuando se metió el rock en España muy fuerte, siempre el género estuvo ahí. Lo que nosotros no podemos es tratar ni de competir con otros géneros, ni de tratar de lograr desbancar a nadie, ni tratar de tener lo que tienen ellos, porque hay una cosa también natural, las generaciones vienen con su música. Lo que yo le diría a ese cantante o a ese músico es: si usted siente de verdad para esta música, trabaje duro, prepárese para una carrera que no es nada fácil, pero no es imposible. Y trate siempre de ser auténtico, de tener algo que pueda distinguirlo, para cuando usted suene música de lo que sea, diga: caramba, este es fulano de tal, y empieza a tener sus seguidores, que pueden ser 50,000 o 50 millones, pero usted tiene que estar consciente y contento con lo que puede alcanzar con su trabajo auténtico. Esa es mi opinión, tú sabes, y no es tan fácil ser una carrera cuando hay tantos escollos y tantos obstáculos, yo lo sé, pero cada uno en su época lo tuvo y se trabajaron. Totalmente. Bueno, en verdad podríamos cerrar esta entrevista con algo que estoy seguro que te han preguntado 1,000,000 de veces, que en qué momento el muchachito de 14, 15 años, 16 años que cantaba bien pasó a ser el caballero de la salsa. Bueno, fue para los años 80, porque en los años 80 habíamos muchos muchachitos. Y te voy a decir quiénes éramos los muchachitos: Frankie Ruiz, Tito Nieves, José Alberto Canario, Eddie Santiago. Creo que fuimos los primeros de esa camada, ¿no? De la primera. Después, más adelante, vino Tony, vino Luis Enrique, todo entre 1 año o 2 de diferencia, pero la primera camada fuimos eso. Había un locutor aquí puertorriqueño que tenía un programa muy popular, iba entre 5 y 7 de la noche, o sea que la hora del tráfico. El prime time, claro. Y nosotros aquí en Puerto Rico le decimos tapón. Y entonces ese momento era muy popular, porque está todo el mundo encerrado en su carro esperando largas horas para poder llegar a su casa, y tenía una audiencia muy alta, muy grande. Y él era un tipo muy, así como el Tigre Rafael, de mucho entusiasmo, y entonces, como tenía la hora que es la más pesada, pues él le ponía mucho entusiasmo a su programa, y a la gente le daba mucho ánimo, y empezó a tocar música de nosotros. Entonces le empezó a poner títulos a los demás cantantes. Todo el mundo tenía un título. Y recuerdo que a Eddie le decía el rey de la salsa erótica, y a Frankie no recuerdo cómo, no sé qué. Y entonces él decía que para la época, que ya lo mencionamos, la salsa erótica estaba muy pegada, ¿no?
y todo el mundo estaba en la sábana y desnuda esta mujer y qué sé yo qué cuento, y entonces yo todavía estaba que si tengo una muñeca, que si no sé qué. Y él decía que las canciones mías eran muy caballerosas, porque trataban con mucho respeto a la mujer, cosa que es verdad. Y me empezó a llamar en su programa el Caballero de la Salsa. Y aquí con ustedes, el Caballero de la Salsa. Y como él estaba tan pegado, como decimos en el argot, la gente me empezó a repetir. Y cuando él hacía presentaciones, diferentes actividades, que a veces yo estaba trabajando y él me presentaba, y con ustedes el Caballero de la Salsa, el Caballero de la Salsa. Y así se fue pegando el nombre hasta que hoy día soy reconocido como eso. Y bueno, modestia aparte, me gusta y puedo defender el título. Yo nunca quise ser el rey del torneo ni nada de esas cosas, porque no sabes cuándo no vas a tener una buena noche. Pero un caballero siempre trata de serlo y yo he tratado de serlo todo el tiempo. Qué grande. Gilberto, muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Hemos gozado estos últimos días repasando toda tu carrera. De verdad que locura, como también o sea, me sé muchas de tus canciones. Como que esto fue así como, wow, qué locura. No, es muy nostálgico. Sí. Para nosotros también que no estamos en Venezuela ahora mismo, es como nos traslada a etapas demasiado... Hay años mejores, Épocas bonitas. Hay una conexión con los venezolanos y mi persona que la música se ha encargado de mantener, y eso lo agradezco siempre mucho. Sí. Y yo recuerdo también, voy a hacerte una pequeña anécdota antes de irme, porque siempre me gusta hacerla. Yo empecé a ir a Venezuela y empecé a tener cierta popularidad allí. Y entonces me llevaron a un lugar en Caracas que se llamaba, o se llama, no sé si existe. El maní es así. Claro. Ya no existe, ¿verdad? Ya no existe. No. Bueno, me dijeron, tienes que ir a este lugar porque ahí vas a encontrar a todo el mundo. Ahí está todo el mundo metido. Y yo fui al lugar, pero ¿qué pasa? Que era un viernes en la noche. No te puedo contar la cola que había para entrar al lugar. Claro. Yo nunca he sido gente de llegar a los sitios. Mira, yo soy fulano, entonces yo me fui a mi cola allá atrás. Y la gente, ellos mismos me decían, no, pero ¿cómo va a ser? Tú sabes, querían tener la cortesía conmigo. Y uno de ellos, alguien fue y le dijo al dueño o al administrador del lugar. Y el hombre llegó hasta allá, hasta el final de la cola, y me sacó de ahí y me dijo, no, por favor. Entonces, cuando yo entro ahí, hay una orquesta tocando en vivo. El sitio está, que no te puedo contar, lleno. Tú prácticamente ibas hombro con hombro con la gente. Y no hago nada más que poner un pie en el lugar. Y una señora se me acerca y me empieza a gritar al oído porque hay uno que está tocando. Mire, yo soy periodista y usted me da 5 minutos de hacer una entrevista. Y yo digo, mi amiga, pero en este lío. Sí. Yo honestamente no tomé en serio. Yo le contesté las cosas en serio. Pero yo dije, bueno, tú sabes, esto, ¿qué efecto puede tener o qué resultado puede tener? Ella y yo gritándonos de un lado para otro en medio de esta fiesta y la salsa y la cosa. ¿Quién te dice a ti que ella me hizo un reportaje espectacular un domingo? En el periódico El Domingo, un despliegue de eso. Y cuando la gente se enteró que yo estaba en el maní, entonces yo quedé como un héroe nacional. Cuando yo volví, que tú fuiste al maní, no sé qué, y ahí entonces todavía el vínculo fue más estrecho y más sólido. Yo tengo muchas historias bonitas en Venezuela y aprovecho para darle las gracias a los venezolanos, a ustedes por este enlace. Como les dije, me encanta hablar con la juventud, contarle cosas, porque además las cuento y me las vuelvo a gozar. Y nosotros que sigan haciendo música, muchachos, y que, como les dije, cuando tengan un chancecito, rebusquen en el pasado, saquen algunas de las cosas que son muy buenas, que sirven, y las pueden incluir en sus proyectos, y le dan ese sazón con su propia idea nueva, pero le dan un sazón, porque a veces buscamos las soluciones o las ideas en el 3025 y a lo mejor están en el 1963.
100%. Bueno, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al equipo, a Edumil, que sé que creo que está por ahí escuchando. También a todos. Gracias por el tiempo, Jeff. maestro. Increíble. A Jeff, que es el cómplice. Jeff. Vale, pues. Jeff. Muchas gracias, maestro. Gracias por el tiempo. Nos vemos pronto. Éxito, muchachos. Feliz tarde. Esto es el Music